el malestar que no tiene sentimiento ni hay, momentos en los que sientes que algo en tu vida no encaja, y no es una simple incomodidad pasajera, es una sensación persistente, silenciosa, casi invisible para los demás, pero profundamente real dentro de ti. Es como si estuvieras caminando en la dirección correcta, haciendo lo que sabes que debes hacer, manteniendo la fe, esforzándote más que nunca. Y aún así, todo empieza a volverse más difícil. Las cosas que antes fluían, ahora se resisten. Las oportunidades que parecían seguras, se desvanecen sin explicación. Las respuestas que buscabas, no llegan. Y en medio de ese escenario, algo comienza a incomodarte por dentro. No es solo frustración, es una mezcla de duda, cansancio, y una pregunta que insiste en aparecer, aunque intentes ignorarla. ¿Por qué ahora? Porque no es cualquier momento. Es justo cuando decidiste cambiar. Es justo cuando empezaste a hacer las cosas mejor. Es justo cuando te acercaste más a Dios. Y es precisamente ahí donde todo parece volverse más confuso. Empiezas a cuestionarte en silencio. Te preguntas si tomaste el camino correcto, si realmente estás siendo guiado, o si, de alguna forma, te has equivocado sin darte cuenta. Y lo más difícil no es la lucha externa, sino esa incertidumbre interna que nadie más puede ver, porque desde afuera, tu vida puede parecer normal, incluso estable, pero por dentro, sientes que algo se está rompiendo, o, al menos, cambiando de una manera que no sabes cómo interpretar. Y aquí es donde muchos se pierden, porque interpretan este momento como un retroceso, como una señal de fracaso, como una prueba de que no están avanzando, pero lo que no logran ver es que este tipo de incomodidad no aparece por casualidad. Hay una razón por la cual este tipo de presión surge justo antes de algo mayor. Hay un patrón que se repite en la vida de aquellos que están a punto de experimentar una transformación profunda. No es evidente, no es inmediato, pero es real. Y si todo esto que estás sintiendo no fuera una señal de que estás fallando, sino una señal de que estás siendo preparado, y si ese peso que sientes no fuera un castigo sino un proceso, porque antes de que la prosperidad llegue, antes de que el dinero fluya, antes de que veas resultados que cambien tu realidad, hay algo que tiene que suceder dentro de ti, algo que no se ve, algo que no se mide con resultados inmediatos, algo que, si no se completa, puede destruir todo lo que viene después. La mayoría quiere la bendición, pero no entiende el proceso que la sostiene. Quiere el resultado, pero no está preparada para la responsabilidad que lo acompaña. Y es precisamente por eso que este tipo de momentos existe. Este desconforto que no puedes explicar, esta presión que parece injusta, esta sensación de estar detenido cuando más quieres avanzar, puede ser el indicador más claro de que algo está siendo ajustado dentro de ti. No es cómodo, no es rápido, y definitivamente no es fácil de entender en el momento en que lo estás viviendo. Pero si logras verlo de la manera correcta, todo cambia, porque lo que hoy interpretas como un obstáculo puede ser en realidad el inicio de un proceso que va a redefinir tu vida por completo. Y lo que vas a descubrir ahora no solo te va a dar claridad, te va a mostrar que este momento tiene más sentido del que imaginas. La verdad oculta en Dios no entrega sin haber sido probado. Existe una verdad que pocas personas están dispuestas a aceptar, y es precisamente por eso que la mayoría nunca llega a sostener aquello que tanto desea. No es la falta de oportunidades lo que detiene a las personas. No es la ausencia de talento. Tampoco es la suerte. Es algo mucho más profundo, más silencioso y más exigente en el proceso previo que Dios establece antes de confiar algo mayor en tus manos. Porque Dios no entrega primero para después observar. Dios observa primero y solo entonces decide entregar. Y aquí es donde todo cambia. La mayoría vive esperando una señal externa para creer que está en el camino correcto. Espera ver resultados para sentirse validada. Espera recibir para comenzar a confiar. Pero el orden espiritual no funciona así. El orden real es inverso. Primero viene la prueba. Primero viene el silencio. Primero viene la incomodidad que moldea lo que eres por dentro. Solo después, si has respondido correctamente, llega la provisión. Esto no es una teoría ni es un patrón. A lo largo de las escrituras, los momentos de mayor prosperidad nunca comenzaron con abundancia inmediata. Comenzaron con preparación, con procesos que parecían innecesarios para quien miraba desde afuera, pero que eran esenciales para quien sería transformado por dentro. Observa con atención y verás que Dios no se enfoca en lo que pides, sino en quién eres cuando no tienes lo que pides. Porque cualquiera puede mantenerse firme cuando todo va bien, pero solo unos pocos permanecen íntegros cuando nada parece avanzar. Y es en ese punto donde se define todo. La prosperidad no es peligrosa por el dinero en sí. Es peligrosa cuando llega a manos que no están preparadas, cuando la mentalidad no ha sido transformada, cuando el carácter no ha sido probado, cuando la disciplina no ha sido consolidada. Por eso Dios no acelera ese proceso.
y lo hace porque sabe que entregarte algo antes de tiempo puede destruirte más rápido de lo que imaginas. Aquí es donde muchos fracasan sin darse cuenta. Confunden la demora con rechazo. Confunden la prueba con abandono. Confunden el proceso con una señal de que no están siendo escuchados. Pero la realidad es otra. Si estás siendo probado, es porque estás siendo observado. Si estás siendo presionado, es porque hay algo en ti que está siendo formado. Y si todo parece detenido, puede ser porque Dios no está interesado en darte algo rápido, sino en asegurarse de que puedas sostenerlo cuando llegue. Esta es la verdad que separa a quienes reciben momentáneamente de aquellos que permanecen en prosperidad. No se trata de lo que llega a tu vida, se trata de lo que eres cuando llega. Y en este momento, más importante que lo que estás esperando, es en quién te estás convirtiendo mientras esperas. Porque lo que viene después de esto no depende solo de lo que deseas, sino de cómo respondes ahora. Y la siguiente prueba es donde la mayoría empieza a perderse sin darse cuenta. La primera prueba, cuando todas las empiezas se echan a perder, llega un momento en el que todo lo que parecía estable comienza a desmoronarse de forma inesperada. No es un solo problema. Son varios. No es una sola área. Es como si todo se alineara en contra de ti al mismo tiempo. Y lo más desconcertante es que no hiciste nada diferente para provocar ese cambio. Es justo ahí donde comienza la primera gran prueba. Porque cuando todo empieza a salir mal, la mente busca una explicación inmediata. Piensas que te equivocaste, que tomaste una decisión incorrecta, que perdiste el rumbo. Empiezas a mirar hacia atrás, intentando encontrar en qué punto todo se rompió. Pero no encuentras una respuesta clara. Y esa incertidumbre comienza a desgastarte. Sientes que avanzas, pero el resultado no aparece. Te esfuerzas, pero las puertas no se abren. Insistes, pero el entorno no responde. Why? Poco a poco, una sensación peligrosa empieza a crecer dentro de ti, a la idea de que tal vez nada va a cambiar. Aquí es donde la mayoría abandona sin darse cuenta, porque interpreta este momento como un final, cuando en realidad es un filtro. Lo que parece un colapso muchas veces es una limpieza. Lo que parece una pérdida puede ser una protección. Lo que parece un retroceso puede ser un ajuste preciso para evitar un error mayor más adelante. Pero esto no se percibe en el momento. En el momento, solo duele. Duele ver que algo en lo que confiabas se rompe. Duele ver que aquello que creías seguro desaparece. Duele sentir que, por más que lo intentes, no tienes control sobre lo que está ocurriendo. Y es exactamente esa falta de control lo que define esta prueba. Porque mientras todo iba bien, confiabas en los resultados. Pero ahora que todo falla, ya no puedes apoyarte en lo externo. Ahora solo te queda una cosa: en tu capacidad de mantenerte firme sin evidencia inmediata. Y eso cambia todo, porque esta prueba no está diseñada para destruirte, está diseñada para revelarte, revelar cómo reaccionas cuando las cosas no salen como esperabas, revelar si tu fe depende de lo visible o si puedes sostenerla cuando no hay señales externas, revelar si estás comprometido con el proceso o solo con el resultado. Aquí es donde muchos se traicionan a sí mismos, cambian de dirección impulsivamente, toman decisiones desde el miedo, abandonan lo que comenzaron porque no ven resultados rápidos. Pero los que entienden lo que está pasando hacen algo diferente. No se apresuran, no reaccionan desde la desesperación, observan, aprenden y ajustan su interior, en lugar de forzar el exterior, porque comprenden que este momento no es aleatorio, es intencional. Y si logras atravesarlo sin romperte por dentro, algo empieza a cambiar, no de inmediato en el exterior, pero sí en la forma en la que piensas, en la forma en la que decides, en la forma en la que enfrentas lo que viene. Y eso te prepara para lo siguiente, porque después de esta etapa, llega una prueba mucho más silenciosa y mucho más difícil de detectar. La prueba del silencio. Cuando Dios no responde, hay una etapa que no rompe por fuera, pero desgasta profundamente por dentro. No es el caos visible, no es la pérdida evidente, es algo mucho más sutil y por eso mismo, más difícil de sostener. En el silencio. Oras, pero no hay respuesta. Buscas dirección, pero no hay claridad. Esperas una señal, pero todo permanece inmóvil. Y lo más inquietante no es la ausencia de resultados, sino la sensación de que el cielo ha guardado silencio justo cuando más necesitabas escuchar algo. Aquí es donde muchos se debilitan, porque cuando todo fallaba, al menos había movimiento, había algo que enfrentar. Pero en el silencio, no hay nada externo que sostenga tu ánimo, no hay confirmaciones, no hay indicios. Solo estás tú, con tus pensamientos, con tus dudas y con una fe que comienza a ser probada de una forma más profunda. Empiezas a cuestionarte en un nivel distinto. Ya no es solo sobre lo que haces, es sobre lo que crees. Te preguntas si realmente estás siendo escuchado, si tus oraciones tienen sentido, si todo esto tiene algún propósito, o si simplemente estás esperando algo que no va a suceder. Y en ese punto, la mente se vuelve peligrosa, porque cuando no hay respuesta,
El ser humano tiende a llenar ese vacío con interpretaciones. Y muchas veces esas interpretaciones nacen del miedo, no de la verdad. Empiezas a pensar que has sido olvidado, que no eres digno, que hiciste algo mal sin darte cuenta. Pero la realidad es otra. El silencio no es ausencia. El silencio es un tipo diferente de respuesta. Es el espacio donde Dios no te da instrucciones externas porque está trabajando en tu interior. Es el momento en el que no te guía con señales visibles porque quiere desarrollar en ti discernimiento, madurez y estabilidad. Porque si cada paso dependiera de una confirmación inmediata, nunca desarrollarías convicción propia. Siempre necesitarías una señal para avanzar, y eso te haría débil ante cualquier incertidumbre. Por eso esta prueba es tan exigente, porque te obliga a caminar sin ver. Te obliga a confiar sin sentir. Te obliga a mantenerte firme sin recibir nada a cambio en el momento. Y aquí es donde se define algo crucial. Tu relación con Dios deja de ser una búsqueda de respuestas rápidas y se convierte en una conexión más profunda, más estable, más madura. Ya no avanzas porque ves resultados. Avanzas porque entiendes el proceso. Ya no crees porque recibes, crees porque sabes en quién has confiado. Este es el punto donde la fe deja de ser emocional y se vuelve estructural, donde ya no depende de lo que ocurre afuera, sino de lo que se ha construido dentro de ti. Y aunque no lo percibas de inmediato, algo se está fortaleciendo en silencio, algo que más adelante será esencial para sostener lo que viene, porque cuando el silencio termina, no lo hace de forma gradual, lo hace con movimientos que pueden cambiar tu realidad por completo. Pero antes de que eso ocurra, aparece una prueba aún más peligrosa. Una que no viene como dificultad, sino como oportunidad. La prueba de las tentaciones, cuando aparecen los caminos fáciles en después del silencio, cuando ya estás cansado de esperar, ocurre algo que parece una respuesta poro no lois. De repente, aparecen oportunidades, puertas que antes estaban cerradas comienzan a abrirse, pero de una forma extraña, rápida, casi demasiado fácil. Y es ahí donde muchos cometen el error más grande, sin darse cuenta, porque no todo lo que se abre viene de Dios. Esta prueba no llega como dificultad, llega como alivio, no viene con dolor, viene con una sensación engañosa de solución inmediata. Es el tipo de oportunidad que promete resolver lo que llevas tiempo esperando, pero exige que comprometas algo en tu interior para obtenerlo. Puede ser dinero rápido, decisiones que parecen inofensivas, caminos que no requieren esfuerzo, pero que en el fondo sabes que no están alineados con lo que has estado construyendo. Y lo más peligroso es que, después de tanto tiempo de presión y silencio, tu mente empieza a justificarlo. Te dices que lo mereces, que ya has esperado demasiado, que esta puede ser la salida que estabas buscando, y sin darte cuenta, comienzas a negociar tus principios. Aquí es donde esta prueba se vuelve crítica, porque no se trata de resistir algo malo, se trata de rechazar algo que parece bueno, pero que no es correcto para tu proceso. Es la diferencia entre lo que deseas ahora y lo que realmente necesitas para sostener lo que viene después. Y esta prueba revela algo profundo. Revela si estás dispuesto a mantener tu integridad, incluso cuando nadie está mirando. Revela si tu fe se mantiene firme cuando la tentación ofrece resultados inmediatos. Revela si entiendes que no todo lo rápido es bendición, y no todo lo difícil es castigo. En las Escrituras, este principio se muestra de forma clara cuando Jesús es llevado al desierto y enfrenta la tentación. En Mateo capítulo 4 versículos 8 y 10, se le ofrece poder inmediato, autoridad sin proceso, dominio sin sacrificio. Y la respuesta no es impulsiva, es firme. Rechaza lo fácil porque entiende el propósito mayor. Y ese mismo patrón se repite hoy, porque antes de que llegue la verdadera prosperidad, aparece una alternativa más rápida que pone a prueba tu discernimiento. Y muchos caen no porque sean débiles, sino porque están cansados. Pero los que entienden este proceso, hacen algo diferente. No se dejan llevar por la urgencia, no toman decisiones desde la desesperación, evalúan, observan, y, aunque les cueste, rechazan aquello que no está alineado con lo que saben que deben construir, porque comprenden algo que la mayoría ignora. Lo que obtienes de forma equivocada, termina costándote más de lo que imaginas, y lo que rechazas con disciplina, te prepara para recibir algo que no tendrás que perder después. Esta es una de las pruebas más silenciosas, porque no parece una prueba, aparece una solución, pero si logras atravesarla, algo dentro de ti se fortalece de una forma irreversible. Y es ahí cuando la siguiente prueba comienza, una que no viene a través de situaciones, sino a través de personas. La prueba de las personas, quién se queda y quién se queda aleja. Hay una fase del proceso que no se manifiesta en circunstancias, sino en rostros. Personas que antes estaban presentes, comienzan a distanciarse sin explicación clara. Conversaciones que fluían ahora se vuelven incómodas. Vínculos que parecían firmes se debilitan de forma silenciosa. Y lo más desconcertante es que esto ocurre justo cuando más necesitas apoyo. Aquí es donde muchos se confunden.
porque interpretan estas rupturas como pérdidas injustas, como traiciones que no merecían, como señales de que algo está fallando en su entorno. Pero lo que no alcanzan a ver es que esta prueba no trata de retener a todos, sino de revelar quién realmente puede permanecer en la siguiente etapa de tu vida. No todas las personas están preparadas para caminar contigo hacia donde te diriges. Algunas estaban destinadas a acompañarte en una fase específica, pero no en la siguiente. Otras simplemente estaban conectadas a una versión anterior de ti que ya no existe. Y cuando tú comienzas a cambiar, cuando tu mentalidad se transforma, cuando tus prioridades se ajustan, esas conexiones empiezan a romperse de forma natural. Y duele. Duele porque no es solo la ausencia de alguien, es la sensación de haber perdido una parte de tu historia. Es mirar hacia atrás y notar que lo que antes te sostenía, ahora ya no está. Es sentir que estás avanzando, pero con menos compañía. Pero esta prueba tiene un propósito preciso, porque no se trata solo de quién se va, sino de cómo reaccionas cuando eso sucede. Revela si te aferras a relaciones que ya no están alineadas contigo por miedo a la soledad. Revela si intentas forzar conexiones que ya cumplieron su ciclo. Revela si eres capaz de soltar sin resentimiento, entendiendo que cada persona tiene un tiempo y una función en tu proceso. En las Escrituras, este patrón es claro, cuando observas cómo incluso los más cercanos pueden no comprender el propósito en el momento. En Juan capítulo 6 versículo 66, muchos de los que seguían a Jesús decidieron alejarse cuando sus palabras se volvieron difíciles de aceptar. No todos estaban listos para permanecer, y eso no cambió el propósito. Del mismo modo, lo que estás viviendo ahora no es una señal de que estás perdiendo, sino de que estás siendo separado de lo que ya no corresponde a tu siguiente nivel. Porque la prosperidad no solo exige preparación interna, también requiere un entorno correcto. Personas que sumen, que comprendan, que estén alineadas con lo que estás construyendo. Y si alguien se aleja en este proceso, no siempre es una pérdida. Muchas veces es una protección. El problema es que, si no entiendes esto, puedes tomar decisiones desde la emoción. Puedes intentar retener a quien ya no debe estar. Puedes retroceder para no sentir el vacío. Y sin darte cuenta, puedes bloquear el proceso que te está preparando para algo mayor. Pero si logras atravesar esta prueba con claridad, algo cambia. Dejas de buscar validación externa. Dejas de depender de la aprobación de otros. Y comienzas a construir una estabilidad que no se rompe con la opinión o la presencia de nadie. Y es ahí cuando llegas a uno de los momentos más críticos de todo este proceso. Un punto donde no es lo que pierdes lo que te afecta, sino lo que sientes por dentro. El punto de ruptura cuando piensas en rendirte, llega un momento en este proceso en el que ya no se trata de lo que está pasando afuera, sino de lo que está ocurriendo dentro de ti. Es un punto silencioso, casi invisible para los demás, pero extremadamente intenso en tu interior. Es el instante en el que todo lo que has soportado empieza a pesar más de lo que creías posible. Y sin darte cuenta, aparece un pensamiento que nunca imaginaste sostener por tanto tiempo, a la idea de desistir. No surge como una decisión clara, no llega como una elección definitiva, llega como una sugerencia interna, como una voz baja que comienza a repetirse cuando estás cansado, cuando no ves resultados, cuando sientes que ya hiciste todo lo que podías hacer. Es una idea que no grita, pero insiste, y lo más peligroso es que parece lógica, porque miras alrededor y no ves cambios. Miras atrás y ves esfuerzo acumulado. Miras dentro de ti y sientes desgaste. Y en ese estado, la mente intenta protegerte, ofreciendo una salida emocional al dejarlo todo. Aquí es donde ocurre la verdadera prueba, porque este no es el momento en que todo se pierde, es el momento en que todo se define. Muchos no fracasan porque no tengan capacidad, sino porque abandonan justo antes del cambio. Se detienen cuando la presión es más alta, sin saber que esa presión es precisamente la señal de que algo está por romperse. Pero en el sentido correcto, lo que parece un límite puede ser en realidad un umbral. Pero en este punto, ya no piensas con claridad. La emoción pesa más que la visión. El cansancio distorsiona la perspectiva y empiezas a olvidar por qué comenzaste. Sin embargo, hay algo importante que debes entender. En las Escrituras, los momentos de mayor transición casi siempre vienen acompañados de un punto de agotamiento. En Gálatas capítulo 6 versículo 9, se advierte sobre no desmayar en el proceso, porque la cosecha llega en el tiempo correcto, no antes, no después. En el momento preciso. El problema es que ese momento no se reconoce fácilmente cuando estás dentro del proceso. Porque desde dentro, todo parece lento, todo parece detenido, todo parece injusto. Pero desde una perspectiva más amplia, lo que está ocurriendo es una construcción invisible. Y este es el punto donde se separan dos caminos, el de aquellos que interpretan el cansancio como señal de final, y el de aquellos que entienden que el cansancio
Es parte del proceso de transformación, porque lo que estás enfrentando no es solo resistencia externa. Es el límite de una versión antigua de ti que ya no puede sostener lo que viene. Y si logras permanecer en este punto sin abandonar, algo empieza a cambiar sin que te des cuenta. No afuera todavía, sino dentro. Tu mente se reorganiza, tu perspectiva se ajusta, tu resistencia se fortalece. Y sin notar el instante exacto, dejas de ser la misma persona que pensó en rendirse. Y es ahí cuando entiendes que este no era el final del camino, era la última frontera antes de la siguiente etapa. Y lo que viene después no es más fácil, pero sí es diferente. La señal que muchos ignoran, cuando todo parece quieto, después del punto de ruptura, ocurre algo aún más desconcertante. No hay caos, no hay crisis evidente, no hay grandes pérdidas, ni decisiones dramáticas. Al contrario, todo parece entrar en un estado extraño de quietud, como si la vida hubiera hecho una pausa, como si nada avanzara, ni hacia adelante, ni hacia atrás. Y es precisamente ese silencio de movimiento lo que confunde a la mayoría, porque cuando hay problemas visibles, al menos, sabes contra qué estás luchando, pero cuando todo parece detenido, la mente comienza a crear sus propias interpretaciones, empiezas a pensar que nada está cambiando, que todo esfuerzo fue en vano, que quizás te estancaste en el camino. Pero esta es una de las fases más malinterpretadas de todo el proceso, porque lo que parece estancamiento no es ausencia de progreso, es progreso invisible. Es un periodo en el que no se te está pidiendo que produzcas resultados externos, sino que permitas una reorganización interna. Es como si todo lo que viviste hasta ahora estuviera siendo procesado en un nivel más profundo, donde no puedes ver, pero sí está siendo transformado. Y lo difícil de esta etapa es que no hay señales claras, no hay confirmaciones, no hay validaciones externas que te indiquen que estás avanzando. Solo hay continuidad silenciosa. Aquí es donde muchos se equivocan, porque interpretan la falta de movimiento como falta de propósito. Y en esa interpretación comienzan a tomar decisiones precipitadas. Cambian de dirección, abandonan procesos que estaban en construcción, intentan forzar resultados donde aún no es el tiempo. Pero lo que no entienden es que hay procesos que no se aceleran desde fuera. En Jeremías capítulo 18 versículos 3 a 6, se describe la imagen del alfarero trabajando el barro. El material no se mueve por sí mismo, no decide su forma, permanece en las manos del que lo está moldeando. Y muchas veces, ese proceso implica detener, presionar, rehacer, ajustar. Desde afuera parece repetición, desde dentro es formación. Y algo similar ocurre en tu vida en este momento. Este aparente silencio es, en realidad, un ajuste profundo de estructura, no de circunstancias, sino de identidad. Porque lo que viene después no puede sostenerse con la misma versión de pensamiento que tenías antes. Y si no entiendes esto, puedes cometer el error de abandonar justo antes de la consolidación, porque el mayor riesgo en esta etapa no es el sufrimiento, sino la interpretación equivocada de la calma. Pero si logras permanecer sin precipitarte, sin forzar cambios innecesarios, sin abandonar lo que ya está en proceso, algo comienza a estabilizarse dentro de ti. Una nueva forma de ver, una nueva forma de responder, una nueva forma de sostener lo que antes te desestabilizaba. Y sin darte cuenta, empiezas a dejar atrás una versión antigua de ti mismo. Y es ahí donde comienza la transformación real. Porque lo siguiente no es un cambio en lo externo, es un cambio en lo que eres capaz de sostener internamente. Cambio, cuando dejas de ser la misma persona, hay un punto en todo este proceso donde ya no se trata de lo que está ocurriendo a tu alrededor, sino de lo que ha cambiado dentro de ti sin que te dieras cuenta. No es un cambio brusco, no es una transformación visible de un día para otro. Es algo más profundo, más silencioso y mucho más definitivo. Empiezas a reaccionar de forma diferente ante las mismas situaciones que antes te desestabilizaban. Lo que antes te provocaba ansiedad, ahora ya no tiene el mismo impacto. Lo que antes te hacía dudar, ahora lo observas con más claridad. Y lo más importante, ya no tomas decisiones desde la urgencia emocional, sino desde una comprensión más firme. Sin darte cuenta, dejaste de ser la misma persona. Y esto no ocurre porque todo haya mejorado externamente, sino porque algo dentro de ti ha sido reorganizado a través de cada prueba que enfrentaste. Cada silencio, cada pérdida, cada espera, cada incomodidad, no desapareció sin efecto. Se acumuló como formación interna. Aquí es donde finalmente se revela el verdadero propósito del proceso, porque antes de la prosperidad externa, siempre ocurre una transformación interna. Antes de que cambie tu realidad, cambia tu percepción. Antes de que lleguen nuevas oportunidades, cambia tu capacidad de sostenerlas. Y este es el punto que muchos ignoran. Quieren resultados diferentes sin convertirse en alguien diferente. Quieren abundancia
sin transformación. Quieren estabilidad sin haber desarrollado estructura interna. Pero el orden espiritual no funciona de esa manera. En Proverbios capítulo 4 versículo 23 se establece la importancia de guardar el corazón porque de él fluye la vida. Y ese principio no se refiere solo a emociones, sino a la base interna desde la cual interpretas todo lo que vives. Cuando esa base cambia, todo cambia contigo. Por eso, en esta etapa, ya no reaccionas igual, ya no dependes de las mismas validaciones, ya no te afectan de la misma forma las pérdidas o los retrasos, porque internamente has desarrollado algo que antes no tenías en estabilidad. Y esta estabilidad no viene de la ausencia de problemas, sino de la comprensión del proceso. Ahora entiendes que lo que antes interpretaste como abandono era formación, que lo que viste como silencio era construcción, que lo que sentiste como retraso era preparación. Y esa comprensión te vuelve diferente. Porque cuando una persona cambia su interpretación de la vida, cambia también su manera de vivirla. Sin embargo, este cambio no es el final del proceso. Es solo la base necesaria para lo que viene después. Porque ahora que has sido moldeado internamente, surge la siguiente etapa en cómo actuar correctamente para no perder lo que está por llegar. La clave espiritual en cómo superar las pruebas sin perder la bendición han llegado a este punto. Ya no se trata solo de entender el proceso, sino de aprender a caminar dentro de él sin perder lo que está siendo preparado para ti. Porque muchas personas no fallan en las pruebas por falta de fe inicial, sino por la forma en que responden en el momento decisivo. La clave no está en evitar las pruebas. La clave está en atravesarlas correctamente. Y esto cambia completamente la perspectiva. Porque cuando entiendes que cada prueba tiene un propósito específico, dejas de reaccionar impulsivamente y comienzas a actuar con intención. Ya no interpretas cada dificultad como un problema aislado, sino como parte de una construcción mayor que está formando algo en ti. La primera clave es la paciencia activa. No es esperar de forma pasiva, sino mantenerse firme mientras todo se reorganiza. Es seguir haciendo lo correcto incluso cuando no hay resultados inmediatos. Es no abandonar el camino solo porque aún no ves lo que esperas. La segunda clave es la obediencia silenciosa. En momentos de incertidumbre, la tentación más fuerte es tomar decisiones apresuradas, pero aquí se revela algo importante. No todas las respuestas vienen del impulso. Algunas vienen del discernimiento que se desarrolla en la calma. En Isaías capítulo 30, versículo 21, se habla de una dirección que no depende del ruido externo, sino de una guía interna clara en medio del proceso. Esa guía no compite con la ansiedad, la reemplaza. La tercera clave es la integridad en la espera, porque lo más fácil en medio de la presión es comprometer lo que has construido internamente por una salida rápida. Pero cada decisión tomada en este periodo define lo que podrás sostener después. No se trata solo de llegar a la bendición, se trata de llegar sin perderte a ti mismo en el camino. Y aquí está el punto central que muchos no comprenden. Las pruebas no tienen como objetivo retrasarte, tienen como objetivo asegurarse de que cuando llegues, no pierdas lo que recibes. Porque la prosperidad sin preparación interna puede convertirse en carga, pero la prosperidad con carácter formado se convierte en estabilidad. Y cuando comienzas a vivir desde esta comprensión, algo cambia en tu interior. Ya no luchas contra el proceso, caminas dentro de él con conciencia. Ya no intentas escapar del momento difícil, lo atraviesas con dirección. Ya no buscas atajos, buscas consistencia. Y esa forma de actuar te coloca en una posición diferente, porque no todos llegan al mismo destino de la misma forma. Algunos llegan agotados por haber resistido sin entender. Otros llegan fortalecidos porque aprendieron mientras avanzaban, y eso determina lo que viene después. Porque después de este punto, no hay más pruebas para romperte, sino una etapa para confirmar lo que ya fue construido. El momento de la liberación. Cuando todo comienza, después de todo lo que has atravesado, llega un punto en el que ya no hay más presión constante, ni silencios que confunden, ni pruebas que desgastan como antes. No porque la vida se haya vuelto perfecta, sino porque algo dentro de ti ya no reacciona igual. Y es ahí donde comienza a notarse un cambio diferente, casi imperceptible al inicio, pero profundamente real. Las cosas empiezan a moverse otra vez, no de forma caótica, sino de manera ordenada. Lo que antes estaba detenido comienza a encajar. Situaciones que no tenían salida empiezan a abrir caminos. Conversaciones que no avanzaban encuentran dirección. Oportunidades que parecían perdidas vuelven a aparecer, pero ahora con otro sentido. Y lo más importante, tú ya no eres el mismo en medio de todo eso, porque la liberación no es solo externa, es una sincronización entre lo que ocurre fuera y lo que ya fue transformado dentro de ti. Ahora tienes otra forma de ver, otra forma de decidir, otra forma de sostener lo que llega. Aquí es donde muchos finalmente entienden el proceso. No fue confusión, no fue abandono, no fue retraso sin propósito.
fue alineación, porque antes de que algo nuevo se establezca, todo lo antiguo necesita reorganizarse, y ese proceso no siempre es cómodo, pero es necesario para que lo que viene tenga base sólida. En el momento de la liberación, no hay exageración emocional, no hay desespero, hay dirección, no hay confusión sobre el próximo paso, porque ya no estás reaccionando desde la incertidumbre, sino desde la comprensión, y algo más ocurre. Empiezas a notar que lo que llega no es aleatorio. Las personas correctas aparecen en el momento correcto. Las oportunidades no te sobrepasan, se ajustan a tu proceso. Las puertas que se abren no te desestabilizan, te encajan. Es como si todo comenzara a responder a una versión más preparada de ti. En Romanos, capítulo 8, versículo 28, se expresa una idea profunda, que todo coopera para el bien de aquellos que han sido formados en el proceso. Y en este punto, esa comprensión deja de ser teórica y se vuelve experiencia, porque ahora ves con claridad que incluso lo que fue difícil tenía una función específica. Y aunque no todo ocurre de inmediato, ya no hay prisa interior. Hay estabilidad, hay certeza, hay una sensación de que, finalmente, las piezas están en su lugar, pero este momento no es el final del camino, es el inicio de algo más grande, la responsabilidad de sostener lo que fue preparado para ti, la riqueza que va más allá del dinero, la verdadera conclusión cuando todo finalmente comienza a alinearse. Hay algo que muchas personas no esperan descubrir a la prosperidad que llega. No se parece exactamente a lo que imaginaban, porque durante mucho tiempo pensaron que se trataba solo de dinero, de estabilidad externa, de resultados visibles, pero después de todo el proceso, entiendes que algo mucho más profundo ha sido construido. La verdadera riqueza no empieza en la cuenta bancaria, empieza en la forma en que ahora sostienes la vida. Ya no eres la misma persona que se desesperaba ante el silencio. Ya no eres quien se quebraba ante la demora. Ya no eres quien tomaba decisiones desde la ansiedad o el miedo. Algo dentro de ti se estabilizó, y esa estabilidad se convierte en el verdadero fundamento de todo lo demás. Porque el dinero sin carácter se pierde, las oportunidades sin madurez se desperdician, la abundancia sin estructura interna se vuelve inestable. Pero cuando el interior ha sido transformado, todo lo externo encuentra un lugar donde sostenerse. Aquí es donde entiendes el propósito completo del proceso. Las pruebas no eran para detenerte, eran para prepararte. El silencio no era abandono, era formación. La espera no era castigo, era alineación. Y cada etapa que viviste estaba construyendo algo que ahora empieza a manifestarse. En Deuteronomio capítulo 8 versículo 18, se recuerda que la capacidad de generar y sostener riqueza no es solo resultado de esfuerzo humano, sino también de una preparación interna que permite administrar lo que llega. Y esa administración no es solo material, es spiritual, emocional y mental. Porque la verdadera prosperidad no solo cambia lo que tienes, cambia lo que eres capaz de mantener sin perderte a ti mismo en el proceso. Y este es el punto donde todo cobra sentido. Ahora entiendes por qué algunas cosas tuvieron que irse, por qué algunas respuestas tardaron, por qué algunas puertas no se abrieron antes. No era falta de destino, era falta de preparación. Y ahora que has atravesado el proceso, ya no buscas solo resultados, buscas propósito. Ya no persigues solo abundancia, buscas equilibrio. Ya no quieres solo recibir, quieres sostener con sabiduría, porque descubres que la mayor bendición no es lo que llega a tus manos, sino en quién te has convertido para recibirlo. Y si algo queda claro después de todo este camino, es esto en lo que fue probado en silencio, ahora está listo para vivir en plenitud. Esa es la verdadera riqueza que permanece, la riqueza que no se pierde después de la prueba, después de todo el proceso. Cuando miras hacia atrás, algo cambia en la forma en que entiendes tu propia historia. Lo que antes parecía confusión, ahora revela un orden. Lo que parecía retraso, ahora muestra propósito. Y lo que en su momento sentiste como abandono, ahora se entiende como una preparación profunda que moldeó cada parte de ti. Porque no se trataba solo de llegar a un resultado, se trataba de convertirse en alguien capaz de sostenerlo sin perderse en el camino. Y ese es el punto final de todas estas pruebas. La verdadera prosperidad no es frágil, no depende de circunstancias externas ni de emociones momentáneas. Es una estabilidad construida desde dentro, una transformación que no se rompe cuando cambian las condiciones de la vida. Por eso, después del proceso, ya no vives igual. Las decisiones se vuelven más conscientes. La mente se vuelve más clara. El corazón deja de reaccionar con desesperación y comienza a responder con discernimiento. Ya no interpretas cada obstáculo como un final, sino como parte de una estructura mayor que sigue en desarrollo. En este punto, entiendes algo esencial. Dios no estaba retrasando tu vida, estaba formando tu capacidad de sostenerla. Porque si todo hubiera llegado antes de tiempo, quizá no habrías tenido la estructura interna necesaria para manejarlo. Y lo que hoy llamas demora, en realidad,
era protección. Lo que hoy llamas silencio, era construcción. Lo que hoy llamas prueba, era preparación. En Isaías capítulo 48 versículo 10, se habla de un proceso donde lo humano es refinado en medio de la presión, no para destruirlo, sino para revelarlo en su forma más sólida. Y ese principio se refleja en cada etapa que viviste. Ahora ya no eres la misma persona que empezó este camino. Has desarrollado algo que no se ve de inmediato, pero se siente en cada decisión maduras de spiritual, estabilidad emocional y claridad interna. Y eso es mucho más valioso que cualquier resultado externo aislado, porque la riqueza verdadera no es solo lo que recibes, sino lo que eres capaz de mantener sin perder tu equilibrio interior. Y si hay algo que este proceso deja claro, es esto: las pruebas no te quitaron algo, te prepararon para todo lo que no podías sostener antes. Y ahora, cuando la vida comienza a abrirse nuevamente, ya no lo haces sobre la misma versión de ti, sino sobre alguien que fue formado, probado y transformado para permanecer.